Dios no acepta un corazón rebelde delante de su presencia. Dios dice que Él acepta un corazón contrito y humillado. Este sacrificio del cual Dios nos habla, que el hombre tiene que llevar delante de su presencia, es todo aquello que hay en el corazón del hombre. El sacrificio que Dios espera es espiritual. Dios es espíritu. Dios trabaja con el hombre en su interior, en lo espiritual. Por esto, todo sumo sacerdote, todo levita, todo adorador, todo ministerio que Dios llama a trabajar en su obra, no puede practicar las cosas del mundo. Es porque Dios no es hombre. Él es la palabra, Él es espiritual. Para que Dios pueda recibir ofrendas, sacrificios de los hombres, estos tienen que estar como Dios lo exige a través de su palabra. Estos tienen que moverse bajo el fruto del Espíritu. La palabra del Señor nos muestra y nos revela en un momento dado en Primera de Samuel, verso 19 en adelante. Dios nos muestra el momento en el cual Ana tuvo a Samuel. La palabra nos dice que llegó el momento de llevar sacrificios al Señor. A esta familia le llegó el tiempo de llevar sacrificios al Señor. Ana le había hecho una promesa a Dios. Ana le prometió entregarle su hijo al Señor. La palabra de Dios nos dice que cuando llegue este momento, el niño estaba tiernecito, recién nacido. Aún tomaba leche del seno de su mamá. Nos dice la palabra que ella le dice a su esposo: no voy a subir a llevar sacrificios contigo porque quiero esperar que el niño sea destetado. La palabra de Dios nos muestra y nos revela la actitud que tuvo el esposo de Ana. La palabra nos muestra y nos revela la manera como Elcana le contesta a Ana. Elcana iba a llevar sacrificios al Señor. Esta porción de la palabra nos muestra y nos revela el corazón de este hombre. Él iba a llevar sacrificios al Señor. Elcana es un ejemplo de un ser humano el cual Dios rechaza su sacrificio delante de su presencia. ¿Por qué? Porque es un corazón el cual está manifestando rebeldía, está manifestando ego. El corazón de este ser humano no estaba como Dios se lo pide y se lo exige al hombre. La palabra del Señor nos dice, la palabra de Dios nos dice: al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual a ofrecer sacrificios al Señor para cumplir su voto. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo: esperemos hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Aquí podemos ver cómo Ana le dice a Elcana que no va a subir, porque el niño aún tomaba leche del seno. Cuando Ana le dice estas palabras a su esposo, podemos apreciar, podemos ver que la única que podía alimentar a su niño era ella.
El niño aún no comía comida sólida. Ella no podía llevar al niño de esta manera y dejarlo en la casa de Dios. Pero veamos la reacción del Cana. Veamos cómo el esposo de esta mujer se expresa hacia ella. La palabra de Dios nos dice que el hombre se conoce por su fruto. Aquí podemos ver lo que él porta en su corazón. Dios nos muestra y Dios nos revela a través de esta historia cómo el hombre debe de vivir, cómo el hombre debe de llevar una vida conforme al Señor, conforme a como Dios se la pide. Dios también nos muestra cómo el hombre se desvía de sus caminos y lleva una vida deliberada. El Cana va a llevar sacrificios, sus sacrificios, pero podemos ver que su corazón no estaba como Dios le pide al hombre que esté delante de su presencia. Su corazón estaba duro, estaba rebelde. Dios le pide al hombre que escudriñe su palabra. Dios le pide al ser humano que busque su rostro. Como único los seres humanos caen bajo esta situación que vivía este ser humano, el Cana, es cuando el hombre mira al mundo. Es cuando el hombre no busca el rostro del Señor. Dios nos dice, Dios nos aclara que el alimento para la esencia que Él depositó en el hombre es su palabra. Cuando el ser humano vive del mundo, cuando el ser humano no vive de Dios, lo voy a volver a repetir, cuando el hombre no se alimenta de la palabra de Dios, cuando el ser humano se alimenta de otras cosas que le ofrece el mundo, la esencia, la semejanza que Dios depositó en el hombre se contamina. Todo lo que viene a hacer el hombre lo hace bajo el deseo de la carne. Aquí no está Dios. Ana tuvo que entregarle su niño al Señor. Ella lo dedicó a Dios. Ella no hizo cosas que contaminaran el espíritu y la esencia del niño. Ella lo protegió. Ella no le presentó el mundo a su niño. Dios nos muestra a través de Ana todo lo que Él quiere que la mujer haga cuando Dios le entrega, cuando Dios le da, cuando Dios permite que ésta tenga hijos. Dios nos muestra a través de esta porción de la palabra la vivencia que tuvo esta mujer. Esta mujer vivía del altar, vivía en el altar. Sus sacrificios eran puros, eran santos. Todo lo que salía de su corazón era agradable al Señor. Dios podía glorificarse. Dios podía regocijarse en el corazón de Ana. Él podía sanarla, restaurarla. Él podía tomarla, guiarla, direccionarla conforme a su palabra, porque ella vivía pegada al Señor. De esta manera, mientras ella llevó su embarazo, de esta manera ella cuidó a su niño. De esta manera ella no le presentó el mundo. Cuando los hombres, cuando las mujeres llamadas por Dios, cuando Dios le entrega un sacerdocio al hombre, cuando Dios le entrega una familia al hombre,
esta familia llamada por Dios está llamada a separarse para Dios. Nadie que no se separa para Dios puede vivir una vida conforme al Señor. El mundo nada tiene que ver con Dios. El Cana nos muestra y nos revela que él vivía alejado de Dios. La palabra nos muestra y nos revela que quien vivía cerca de la presencia de Dios era Ana. Podemos ver las palabras que el Cana le dice a su esposa Ana. Cuando ella le dice, esperemos hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Su esposo le dice, haz lo que mejor te parezca. Haz lo que mejor te parezca. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Anteriormente, antes de que Ana quedara embarazada de Samuel, podemos apreciar cómo su esposo, como el Cana le dice con arrogancia, ¿por qué estás desanimada? En el momento que ella quería y anhelaba a ese niño para entregarlo a Dios, él le pregunta, ¿por qué estás desanimada? Solo por no tener hijos. Él le dice, no te preocupes, en pocas palabras, no te preocupes por no tener hijos porque yo soy mejor que 10. Él expresa estas palabras a Ana diciéndole, me tienes a mí. ¿Por qué estás tan desanimada? ¿Por qué sufres? Me tienes a mí. ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Él no tenía el conocimiento, él no tenía el conocimiento de quién era Dios. Dios no estaba en el corazón del Cana. Dios nunca va a recibir una ofrenda de un corazón rebelde. Dios recibe las ofrendas de arrepentimiento, de paz. Dios recibe las ofrendas que salen de un corazón arrepentido. Dios nunca va a recibir sacrificios de ningún ser humano que vaya delante de su presencia bajo desobediencia.